Jorge Luis Borges es una de las figuras más notables de la literatura del siglo XX. Su destino de escritor fue evidente desde los 9 años y toda su vida, que se extendió a lo largo de todo el siglo XX, se dedicó a los libros. Jorge Luis Borges era un hombre introvertido que ansiaba el olvido y creía que la felicidad existía dentro de las páginas de un libro. Su influencia sobre nuestra concepción de la lectura y la escritura es inmensa. La fama llegó tarde, cuando tenía 60 años y estaba ciego. Superó los límites de su Argentina natal y fue celebrado en casi todos los idiomas de la tierra. Jorge Luis Borges nació en Argentina. No obstante, su obra no conoce fronteras. Ocupando un sitial de honor entre los escritores del siglo XX, su colección de cuentos, poemas y ensayos marcó los rumbos de la literatura latinoamericana. En total obtuvo 46 galardones nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Premio Formentor y el Premio Cervantes. En la década de 1970 experimentó el enorme reconocimiento internacional. A pesar de que el premio Nobel le fue siempre esquivo, Borges fue homenajeado mundialmente como uno de los mayores escritores del siglo XX. Cuando quedó ciego y no pudo seguir leyendo los libros que tanto apreciaba, halló el amor en quien sería su compañera de toda la vida, María Kodama. Borges hizo suyo los grandes temas de la literatura, el tiempo, el espacio y la curiosa paradoja de ser humano en un mundo misterioso e incomprensible. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en una Buenos Aires que más tarde haría propia. Entre sus antepasados hubo militares y poetas que construyeron la historia argentina. Su abuelo paterno, el coronel Borges Lafinur, murió en batalla, legando a su nieto el sueño de un destino heroico. De Fanny Haslam, su abuela inglesa, heredó el amor por el idioma inglés, pero fue en la biblioteca de su padre donde Borges descubrió los misteriosos e infinitos placeres del mundo de los libros. Yo tengo la impresión de no haber salido nunca de esa biblioteca. Siempre estuve en esa biblioteca y sigo releyendo los mismos autores que leí cuando era chico. Leí entonces un libro que había publicado unos años antes, Los primeros hombres en la luna, de Wells. Lo leí entonces. Leí a Kipling entonces, leí a Stevenson entonces. Leí Las Mil y una noches entonces, todos libros capitales para mí. Y todo eso, y además leía libros muy malos, pero claro, un niño no compara un libro con otro. El padre de Borges era un abogado que siempre soñó con ser escritor. Su amor por la literatura contagió a su hijo. A los 9 años, el niño había escrito varias obras literarias, entre ellas un manual de mitología griega en inglés. La inteligencia, l'œuvre, la manière de se instruire et sa manière de vivre, c'est tout l'influence et l'héritage de son père. Moi, j'étais la main, simplement la main. Para Buenos Aires, la ciudad en donde había nacido, Borges inventó su propia mitología. La casona familiar se hallaba en el vecindario de Palermo, una zona pintoresca poblada de inmigrantes y matones donde vivió desde los 2 hasta los 13 años. Su hermana Nora compartía con Borges un espíritu fantasioso, pero sus visiones no eran violentas. Para ella el mundo era el refugio apacible y aislado de la casona familiar.
Pero para Borges, esa casa silenciosa y sombría era objeto de sobresaltos. La niñez de Borges dio a luz a temores y fantasías que lo acosarían durante toda la vida, a los que él hizo mención repetidas veces en sus escritos. Solo entre sus libros al niño lo inquietaba más que nada la presencia de ese otro ser reflejado en el lustre del mobiliario y en los tenebrosos espejos de la casa. Temía que un día su espejo reflejara un rostro distinto del suyo. Hoy, al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna, me pregunto, ¿qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos? Espejos de metal, enmascarado espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Prolonga en este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña. A veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Los espejos reflejaban la muerte o la promesa de la muerte, pero en la niñez de Borges existió un símbolo más grato. Su madre solía llevarlo con su hermana al zoológico y allí Borges rechazaba los juegos y los paseos por observar al tigre. La feroz elegancia del tigre reflejaba, para el niño, la promesa de una vida de aventuras. Pasó la infancia, caducaron los tigres y su pasión, pero todavía están en mis sueños. En esa napa sumergida o caótica siguen prevaleciendo y así, dormido, me distrae un sueño cualquiera y de pronto sé que es un sueño. Suelo pensar entonces, este es un sueño, una pura diversión de mi voluntad, y ya que tengo un ilimitado poder, voy a causar un tigre. ¡Ay, incompetencia! Nunca mis sueños saben engendrar la apetecida fiera. El mundo de los sueños de Borges se extendía desde la casona de Palermo a través de toda la ciudad y hasta la infinita vastedad de la Pampa. Allí, a campo abierto, descubrió otro aspecto de la mitología argentina. El territorio en donde sus antepasados habían luchado, el inmenso cielo, y los gauchos, cuya romántica vida Borges dijo envidiar, la placidez de la estancia, las hileras de eucaliptos y las largas siestas. Para ese entonces, Borges se inclinaba por la épica. Admiraba a los guerreros, los hombres de acción, los que habían realizado hazañas que él jamás emprendería, hazañas que él imaginó para sus ancestros militares. Espadas o dagas. Para él estas armas eran las protagonistas de las historias que le fascinaba leer. Aventuras como la Odisea o las 1001 noches. Historias que ocurrían del otro lado del mundo, pero que, gracias a la magia de los libros, se trasladaban a su propio espacio y tiempo. El padre de Borges tenía una enfermedad de la vista que su hijo luego heredó. La familia viajó a Europa para consultar a un especialista en Ginebra. Guiado por su infatigable curiosidad, Borges descubrió la obra de muchos autores que lo acompañarían toda su vida. Los expresionistas alemanes, Wieland, Schopenhauer y los maestros budistas que le enseñaron que la vida era una ilusión. En 1914 estalló la guerra. Obligados a permanecer en Europa, los Borges fueron argentinos en el exilio. Borges asistió al colegio Jean Calvin y realizó sus estudios en francés. Cela a été très important pour moi que d'être élevé en Suisse, que d'avoir fait mon baccalauréat à Genève, que d'être resté en Europe pendant la Première Guerre, puisque cela m'a permis, à mon retour, de découvrir un peu mon pays. C'est-à-dire, si j'avais passé toute ma vie à Buenos Aires, peut-être ne l'aurais-je jamais vu. Cela aurait été trop près de moi. Tandis qu'il y a eu de longues années d'absence,
de nostalgie inévitable, de nostalgie nécessaire, pourrait-on dire même. Puis, quand je suis revenu à Buenos Aires, vers 1921 ou 22, j'ai découvert un peu ma ville natale, la ville de mes pères, de mes grands-pères, de mes arrière-grands-pères. Et cela a inspiré mon premier volume de poèmes qui s'appelle précisément Fervor de Buenos Aires. C'est-à-dire que l'absence m'a permis de voir beaucoup de choses que je n'aurais pas vues si j'étais resté tout le temps chez moi. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camarotes de la corriente zaina. Una cigarrería sahumó como una rosa al desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Nosotros vemos, y nosotros tomamos ese tema, por ejemplo, Buenos Aires, a través de toda su obra, esa presencia continua de la ciudad. Pero nosotros también vamos viendo cómo esa presencia de la ciudad va cambiando en él. En el último libro, sintiendo ya de algún modo su fin próximo, trata de hacer el nexo, trata de dar el salto de lo que ya no va a ser, de lo que ya no es, de la que ya no fue esa ciudad que alguna vez fue de él. Ese nexo, esa unión, la da justamente a través de otras generaciones de poetas, como él dice, que cantarán el truncado obelisco, porque quizá ni siquiera esté el obelisco, pero no importa, porque a través de esa voz nueva, a través de esa persona que retome la posta, digamos, esa continuidad de la ciudad, esa continuidad va a seguir, y esa es, de algún modo, la inmortalidad, ¿no? Cuando la familia regresó de Europa, Buenos Aires se había convertido, para la mente de Borges, en una ciudad donde todo era posible. Fundada como Roma en un mito o una leyenda y con una infinidad de historias para contar, como la Bagdad de las 1001 noches. La ciudad que él imaginaría detrás de las rejas del jardín, la ciudad que soñó durante sus años en Suiza, alcanzó una autenticidad palpable. Comenzó a recorrer Buenos Aires con la pasión de un explorador, oyendo historias sobre los compadritos en los bares de las esquinas o prolongando su búsqueda en milongas que evocan el rasgueo monótono de la guitarra y el gemir del bandoneón. Nada, solo el cuchillo de Muraña, solo en la tarde gris la historia trunca. No sé por qué en las tardes me acompaña ese asesino que no he visto nunca. Palermo era más bajo, era amarillo, paredón de la cárcel dominaba Raval y Barrial. Por esa brava región anduvo el sórdido cuchillo. El cuchillo, la cara se ha borrado, y aquel mercenario cuyo austero oficio era el coraje, no ha quedado más que una sombra y un fulgor de acero. Que el tiempo que los mármoles empaña salve este firme nombre, Juan Muraña. No te apures, el tango se baila con toda la vida por delante. Obedece al compás más que a la vieja. Uy, ¿qué hacer? No hay caso, no puedo bailar como... Casas bajas, calles de adoquines, cuchillos, hombres bailando tango en oscuros callejones. Sobre este mundo gris, Borges comenzó a tejer su propia visión de la realidad. Toda su vida perduró su fascinación por las peleas de cuchillo y los códigos de honor secretos. Vio en esas vidas violentas una modesta reminiscencia de la Ilíada y de las antiguas sagas vikingas. Con la excusa de compilar la biografía de Evaristo Carriego, un poeta amigo de sus padres que le había cantado al mundo de los compadritos, Borges escribió un libro donde el protagonista no es Carriego, sino la poesía de Buenos Aires, su paisaje, su lenguaje, su historia. Al mismo tiempo, Borges descubría la literatura gauchesca, escrita en el siglo XIX por intelectuales argentinos. Parece imposible escribir un libro sobre el gaucho
en el que no haya una sola descripción de la pampa, de la llanura. Sin embargo, en Martín Fierro no hay ninguna. Sin embargo, sentimos la llanura. Y eso me parece que es extraordinario. Ya, por ejemplo, que las descripciones que encontramos en un libro, por lo demás admirable como Los Segundos Sombra. Lo que pasa es que en Los Segundos Sombra el autor deja el relato y se pone a decir que a la izquierda había, por ejemplo, un monte y que a la derecha había una estancia, un rancho, lo que fuera. Y además hay otra cosa. El campesino no ve el paisaje. Si el paisaje es una idea de hombre culto. En Martín Fierro no hay descripción del paisaje. Pues se mide que el que narra es un gaucho, entonces no puede ver el paisaje. No puede verlo porque, digamos, si un campesino mira el cielo es para saber si va a llover o no. Pero no por este gozo estético, eso no. Es totalmente falso. En Martín Fierro está todo muy bien así también. Y en Ascasubi también. Para Borges, cada historia era, en cierto sentido, universal. Lo que ocurría en el mundo de los gauchos remedaba el asesinato de Julio César a manos de su hijo frente al Senado romano. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa: pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Para Borges, lo que un hombre ha experimentado puede ser experimentado por todos los hombres. Y no le sorprendió hallar entre los amigos de su padre a un escritor que, por sí solo, había redescubierto las ideas de Platón y otros filósofos. Macedonio Fernández escribió poco, leyó poco, pero pensaba mucho y conversaba brillantemente. Se convirtió para Borges en la encarnación del pensamiento puro. Un hombre que intentó resolver los interrogantes metafísicos del tiempo y la existencia, los sueños y la realidad, que Borges haría suyos, libro tras libro, mientras urdía una nueva literatura, una nueva manera de escribir y leer. Artificial que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que llamamos realidad viene a ser un conjunto de percepciones, de emociones, de encuentros, de pensamientos, de sueños, de distracciones, de sorpresas. Eso es la realidad. En cambio, el idioma es un sistema rígido en el cual tenemos sustantivos, no sabemos si hay sustantivos realmente, es decir, no sabemos si hay una cosa que llamamos manzana, solo percibimos el color de la manzana, el sabor de la manzana, percibimos el peso de la manzana en la palma de la mano, percibimos la forma convexa de la manzana, pero no sabemos si hay algo que se llama manzana. Es decir, que todo idioma es un sistema artificial comparado con la realidad. Borges se inspiraba en la fiebre creadora de Buenos Aires. En España, donde su familia había vivido después de Ginebra, Borges conoció a otros poetas que se hacían llamar ultraístas y creían que la metáfora era la esencia misma de la poesía. Habiendo adoptado esa postura, Borges, de regreso en Buenos Aires, colaboró con una serie de revistas: Proa, Prisma, Destiempo y Crítica. En 1931, Borges conoció a un joven de 17 años, Adolfo Bioy Casares. Con el tiempo, colaboraron en una serie de historias hilarantes y ensayos satíricos bajo el seudónimo de Bustos Domecq. Bioy me mostró la simplicidad y la claridad, afirmaría Borges más tarde. Georges, quelquefois, venait de son grand ami Bioy Casares, avec lequel il écrit beaucoup. Il dînait chez lui tous les soirs. Et il revenait à la maison à 11h30, minuit, quelquefois plus tard. Il me demandait: es-tu fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Eh bien, je lui donnais son lait glacé et chacun
Allez se coucher. Un tío mío, Miguel Casares, para ayudarme un poco como escritor, me pidió que escribiera un folleto pseudo científico, pero realmente comercial, sobre el yogur. Pagaban 16 pesos la página. Borges estaba pasando un momento de estrechez económica, así que lo invité a que escribiéramos juntos. Le pareció bien, nos fuimos a la estancia de mi padre en Pardo, Partido de las Flores, y ahí escribimos eso. Como el tema nos aburría muchísimo, pensamos que un día podríamos escribir cuentos y novelas, y eso nos parecía una especie de paraíso. Y pasó el tiempo y un día le dije a Borges, ¿te acordás que habíamos pensado que podíamos algún día llegar a colaborar? ¿No te parece que ha llegado ese día? Me dijo que sí. Y entonces empezamos a escribir y nuestra colaboración fue para nosotros un poco una lección de humildad, porque pensábamos, tanto Borges como yo, que uno siempre podía escribir sobre lo que quería. Y a Borges le pasó lo mismo que a mí. Me decía que cuando escribía solo se sentía desamparado, porque cuando llega una dificultad, no, es raro que sea dificultad para los dos, uno la resuelve. Borges y Bioy habían sido presentados por Victoria Ocampo, la gran señora de las letras argentinas. Ocampo era una acaudalada e inteligente dama de la sociedad, de espíritu cosmopolita, que quería abrir la cultura argentina al mundo y atraer al mundo hacia la Argentina. Lo logró con su revista Sur, que fundó en 1931, donde Borges publicó muchas de sus obras maestras: Discusión, Historia Universal de la Infamia, Historia de la Eternidad y otras inquisiciones. Ensayos que en realidad son cuentos. Cuentos que a su vez son ensayos. Estos textos, como los que aparecieron en otros medios, fueron reunidos en libros editados por Sur. Sur le brindó también la oportunidad de escribir sobre una forma de arte que, para él, constituía un catálogo de la realidad: el cine. No es raro que en una de las primeras notas sobre cine que publicó Sur en los años 30 dijera que el cine permitía circular entre el mundo un casi infinito catálogo de comportamientos, de conductas humanas. Es decir, que nos permitía ver cómo actuaban, cómo se comportaban en distintas partes del mundo la gente. Creo que no es solamente una cuestión sociológica, etnográfica lo que hay ahí, sino un atisbo sobre una cantidad de aspectos de la vida que no hubiera tenido de otro modo. Como los films de Sternberg que le gustaban, son las películas de violencia de los años 20 y las películas donde Dietrich ocupa un lugar central, es decir, donde hay una fuerte dosis de erotismo, le dejan de interesar. Un poco, supongo, por ese pudor tan fuerte de Borges, en cuya obra el erotismo es algo siempre ausente o escamoteado. No era una crítica profesional, era realmente notas que un escritor podía hacer sobre cosas que estimulaban su imaginación. El 24 de febrero de 1938, Borges recibió un llamado de su madre comunicándole que su padre agonizaba. La muerte de Jorge Borges dejó a su hijo como único sostén de la familia. Un año atrás, Borges había comenzado a trabajar en una pequeña biblioteca municipal, Miguel Cané. Se sentía muy desdichado entre empleados indiferentes y burocráticos que no sentían un verdadero interés en los libros que los rodeaban. Solo la lectura de Dante durante sus largos viajes hacia y desde el trabajo le sirvieron de consuelo en esos años. Leyó además obras de la literatura china, los cuentos de Chesterton, novelas de Aldous Huxley y Julian Green. En especial, prefería las novelas de detectives. 1938 fue también el año en que Borges sufrió un accidente que casi le costó la vida y que relató en su cuento El Sur. No esperó que bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras. Algo en la oscuridad le rozó la frente. ¿Un murciélago? ¿Un pájaro? En la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror
y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dalman logró dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. La fiebre lo gastó y las ilustraciones de las 1001 noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dalman los oía con una especie de débil estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Une opération. J'avais peur d'avoir perdu mon intégrité mentale. Alors, je me suis dit, si j'écris un petit article critique, et si je ne peux pas le faire, alors ce sera la débâcle pour moi. Si je tâche d'écrire un poème, alors cela ne signifiera rien, parce que les poèmes ne dépendent pas de nous, mais de la muse ou du Saint-Esprit. Alors je vais tâcher de faire quelque chose de différent, une histoire. Alors j'écris l'histoire de Pierre Menard, auteur de Don Quichotte, en pensant, si je n'écris pas cette nouvelle, cela ne signifie rien puisque je n'ai jamais écrit de nouvelle. Et si je réussis, c'était tant mieux. Et évidemment, si je ne réussis pas, cela va me préparer d'une façon douce vers l'idée que je dois renoncer à la littérature. Alors j'écris cette histoire qui est un peu encore hésitante. Elle est présentée sous la forme d'un article plutôt que d'une narration. Je l'ai publié à Sourdes et un de mes amis m'a dit que quant à Pierre Menard, cet article n'offrait aucune nouveauté pour lui, puisqu'il avait lu que déjà des articles sur Pierre Menard. Je lui ai dit, évidemment, je ne prétends pas avoir inventé. C'est un homme de lettres français assez connu, non? En Pierre Menard, autor del Quijote, publicado en Ficciones, Borges presenta uno de sus brillantes juegos literarios. Compara un párrafo escrito por Cervantes con un párrafo escrito por el imaginario Menard. El párrafo es el mismo, pero el de Menard es inmensamente superior. La verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. En Pierre Menard, los lectores de Borges, fascinados, descubrieron que ellos también tienen el poder de inventar la literatura. Leer el Quijote no como lo escribió Cervantes, sino en la versión de Pierre Menard, un supuesto contemporáneo de James Joyce. Mientras Borges imaginaba una revolución literaria, Argentina experimentaba su propia revolución. En 1946, Perón fue nombrado presidente. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña. No. Detuvieron a su madre, sí, a su a hermana, mi hermana, a mi sobrino. A usted lo destituyeron de su puesto de bibliotecario. Era un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, sí, ¿verdad? Pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ella, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que aquel era un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear la deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además, es un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo deshonesto, un gobierno venal. Como se había negado a firmar un compromiso de adhesión al gobierno, Borges fue destituido de su cargo en la biblioteca municipal y se lo nombró inspector de aves y conejos. Fiel a lo que llamó su ética de escritor, renunció y se vio obligado a ganarse la vida dando clase. Consciente de que la realidad buscaba entrometerse en esa otra realidad que había conocido en los libros, exploró los límites del espacio, las restricciones del tiempo. Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos.
Nuestro destino no es espantoso por irreal. Es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Con esta certeza, Borges desarrolló la idea o la esperanza de hallar un lugar o una cosa que le permitieran serlo todo. Un lugar o una cosa que fueran todos los lugares y todas las cosas. A esto, Borges lo llama el Aleph. E incluso en este Aleph, en este lugar que es todos los lugares, Borges, el protagonista, no puede ser feliz. Debe continuar siendo él mismo. Debe continuar siendo Borges. Dedicará el cuento a la novelista Stella Canto, una de las muchas mujeres de las que se enamoró. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas. Viene el Aleph, la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado. El inconcebible universo. A paso lento pero firme, desde su escritorio en Buenos Aires, Borges transformó para siempre el arte de la literatura, combinando géneros, dando nueva vida a los temas más antiguos. Al mismo tiempo, su vista empeoraba. Su médico le había prohibido leer en penumbras. Un día, atrapado por una novela de detectives, siguió leyendo bajo la débil luz del tren, mientras se adentraba en un túnel. Cuando el tren salió del túnel, Borges solo podía ver una espesa bruma de color. El año 1955 comprendí que estaba ciego. Yo no podía leer ni escribir. Entonces pensé, voy a tener lástima. Es muy triste tenerse lástima. Entonces pensé, tengo que llenar mi vida con algo distinto. El color amarillo me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y cuando he perdido la vista, no he perdido el color amarillo. Actualmente es el único color que veo con alguna claridad. En cambio, he perdido otros colores, sobre todo un color que pierden los ciegos y que ignoran mucho, que es el negro. Se cree en general que los ciegos viven en la oscuridad. Es un error. Viven en una suerte de neblina azulada, verdosa o amarillenta. A partir de allí, bueno, necesitaba gente que le leyera, entonces muchas personas le leían, empezando por su madre, naturalmente, que hizo un trabajo realmente extraordinario de ayuda, de lectura, de apoyo y de empujar realmente esa obra. Así que el trabajo mayor, digamos, estaba hecho por su madre y aparte de eso, lógicamente, la Biblioteca Nacional, digamos, empleados que él tenía le leían, amigos iban a leerle, alumnos le leían, es decir, estaba siempre rodeado de gente. La primera bomba sobre la Casa de Gobierno. Después, bajo las nubes, el zumbido de los dos termitios. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros y la recorre con la fuerza de los devastadores. En 1955 cayó el gobierno de Perón. Para Borges era el final de una pesadilla. Lo que llamaba el festín del monstruo había concluido. A instancias de Victoria Ocampo, Borges fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. De pronto, se vio convertido en el amo de un edificio que él había comparado con el paraíso. Era, además, el heredero de una extraña tradición. Es que esa dinastía era triple, digamos, Mármol, Prusac y yo.
3 directores de bibliotecas ciegos. Pero al mismo tiempo, como tuve ocasión de decir ayer, hay un agrado en ello, porque cualquier simetría sugiere un orden. Es decir, que no estamos en un caos, sino en un cosmos, en un mundo ordenado. Ya que si hay esa simetría, posiblemente ello corresponda no al azar, sino a un designio. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? 13 ans, je fais la lecture à mon mari, parce qu'il ne pouvait pas à cause de sa vue. Et 14 à lire et à écrire à Georges ce qu'il me dictait, par la même raison. Deux tragédies de ma vie. On peut dire, m'ont donné un peu de bonheur. Fue una mujer admirable y estuvo honrosamente presa durante la dictadura. Y conmigo ha sido de unas indulgencias, de una bondad. Y ejemplares, más que ejemplares. Y yo escribí un poema después de la muerte de ella titulado Remordimiento, diciendo que yo hubiera debido ser más feliz para hacerla más feliz a ella. Que yo, una vez muerta ella, tengo el remordimiento de no haber sido feliz. Yo debido ser feliz, no por mí, sino por ella. Solo, luego de la muerte de su madre en 1975, Borges continuó su apacible rutina. Salía a comer con sus amigos, le leían libros que él sabía casi de memoria, escribía nuevos libros de poesía y prosa, mitad lector inquisitivo, mitad escritor soñador. Para ese entonces, el mundo había reconocido el genio de Borges, luego de recibir el premio Formentor, que compartió en 1961 con Samuel Beckett. Universidades y gobiernos tan lejanos como el de Japón lo colmaban de galardones y lo invitaban a viajar. Se había convertido en el bibliotecario universal. Pero creo que esencialmente yo soy el que era cuando publiqué mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, en 1923. Y creo que en ese primer libro está todo lo que yo haría después, salvo que está entre líneas y solo para mí. Es como una escritura secreta, que está entre las líneas de la escritura pública. Pero ahí está todo, yo veo, salvo que nadie puede verlo sino yo. Es decir, que lo que yo he hecho después ha sido reescribir ese libro, ese primer libro, que no tiene mayor valor, pero que luego ha ido dilatándose, ha ido ramificándose, enriqueciéndose. Y creo que ahora puedo, en fin, puedo jactarme de haber escrito algunas páginas válidas, uno que otro poema. ¿Y qué más puede querer un escritor? Porque aspirar a un libro ya es demasiado. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro acaso ya mecánicamente para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo. Y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos. Escribe esta página. José Louis Borges, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur.
Bueno, uno es el Borges personal. Yo creo que en este momento es el que está hablando con ustedes. Y el otro es el Borges público, un personaje que me desagrada mucho, al cual suelen hacer los reportajes, suele aparecer en el cinematógrafo. Yo no tengo nada que ver con ese Borges, yo no tengo nada que ver con el Borges oficial. Es así, y un coche por defensa del triángulo argentino, y en la mitad del camino se encontró un carro encajado, compañero hágase un lado, dijo al del carro el cochero, y este contesta ligero, avisa si es comisario, o si lo ha nombrado alcalde, o se entera que soy otario. Ahora, se usaban generalmente palabras grandilocuentes. Que yo le dije a usted, ¿cómo es? Entre los allegados que le leían, María Kodama, una argentina descendiente de japoneses, se convirtió en su amada y compañera. Juntos exploraban libros, realizaban caminatas, viajaban, se casaron en 1986. No sé, de la monotonía. Porque todo era... Es que Borges era un ciego, digamos, especial. Un ciego, primeramente, que nunca se quejaba ni decía nada sobre su ceguera, salvo que le preguntaran, ay, maestro, usted no ve, el ciego, qué horror. Él nunca hablaba de eso. Por eso yo nunca lo sentía ciego. Por eso hicimos tantas cosas juntos, desde, no sé, ir al desierto, subir en globo, navegar, no sé, en un barco por Nueva Orleans. Y bueno, y así emprendíamos esos viajes que mucha gente no entendía, y que a él lo llenaban de felicidad. Borges había cumplido los 87 años. El mundo que le revelaban los libros continuaba interesándole más que el vano reflejo terrenal. Y hasta su amada Buenos Aires era un melancólico espejo de su experiencia. Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mar he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana. Aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana. Aquí mi sombra, en la no menos vana sombra final, se perderá ligera. No nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. El último responso y acción de gracia en este cementerio que podíamos decir laico, donde hay tumbas en cruces. Borges eligió morir, no en Buenos Aires, sino en Ginebra, donde una vez había sido feliz. Borges sintió siempre la atracción de ese país por diversos motivos. Uno de ellos fue porque él me contaba que ahí él había aprendido la tolerancia. Además, a él lo emocionó, y era un adolescente cuando él estuvo allí, era un chico, la forma en que Suiza trataba a los refugiados de la Primera Guerra Mundial. Es decir, todas ese tipo de consideraciones y de cosas que a un adolescente muy sensible lo marcan para toda su vida. Borges no solo contaba historias, sino que las transformaba. Para él, la esencia de la libertad humana consiste en usar la experiencia de las palabras para nombrar aquello que la experiencia no tiene palabras para nombrar. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara.